Ahora, no ha habido nunca en la historia de la humanidad tanta capacidad de resolver los problemas como la que tenemos hoy. Nunca. Incluso yo le diría el aumento de los niveles de vida ha sido espectacular. Incluso los más pobres. Los pobres de hoy no son los pobres de hace 50 años, ¿eh? Son otros pobres. Son pobres en términos relativos, pero no son los pobres de entonces. Entonces, yo creo que el mundo tiene grandes oportunidades de salir adelante e incorporar, como digo, estas crisis que se ven por separado. Tienen que de alguna manera ir generando la reacción colectiva frente a la creación del modelo. Ese modelo nunca se hace por los intelectuales en una mesa, ¿eh? Son los hechos que los van modelando, son las fuerzas que operan en la sociedad, son los empresarios, los obreros, la sociedad civil, las religiones que tienen mucho que decir en este momento. Sí, yo creo que en ese sentido se está armando ese modelo, pero hay que ser consciente de por dónde va. Yo creo que hay expectativas muy positivas, la expectativa, la capacidad, el ingenio humano es infinito, lo que ha creado el hombre en los últimos años en materia de ingenio. Entonces, es muy difícil ser pesimista con respecto a la capacidad que tiene el hombre de resolver los grandes temas que tiene arriba de la mesa, poniendo en marcha un modelo eficaz que incorpore estos desafíos. Ahora, si ustedes me dicen cuál es el punto central, que se hace el que inspira el texto de esta sala de solidaridad, se llama esto, ¿no? Aula Solidaridad. Bueno, yo creo, a mí personalmente siempre he hablado un poco de esto porque creo que el tema de la solidaridad creo que es importante definirlo en estos momentos. El sálvese quien pueda no es la solución, nunca lo fue. En los años 30 fue así, y así no fue. 25 años para salir, con una guerra y los totalitarismos adentro y 60 millones de muertos. Entonces, la solidaridad es muy importante. Pero la solidaridad entendida no como caridad. La caridad es hija del amor, de la pasión. La solidaridad es hija de la justicia, es una cosa distinta. La solidaridad entendida como hija de la justicia. Yo creo que si nosotros lográramos incorporar ese concepto en el quehacer de los distintos sectores que van a formar el nuevo modelo, habríamos hecho un gran avance, ¿eh? Ahora, eso parte siempre de los grandes liderazgos políticos, ¿eh? Obama está liderando eso, ¿eh? Ese discurso del otro día es liderar un poco a partir de la solidaridad de todos para salir adelante. Por ahí parten las cosas. Ahora, ¿serán capaces ustedes aquí los europeos de hacer una cosa igual? Yo creo, ojalá. Yo no lo sé si serán capaces, porque a veces les cuesta ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos de todas maneras va a ser una figura dominante en este sentido, yo creo que puede ser. Pero yo creo que yo soy optimista respecto a la capacidad que tiene el mundo de resolver sus problemas. Optimista y al mismo tiempo consciente de los desafíos que tenemos, como el clima, que es muy importante, los temas de los recursos naturales, todo eso está. Pero creo que hay capacidad. Eso tiene que hacer con ciertos principios éticos, hay que recuperar la ética en el mundo. No la ética teórica, sino la ética concreta, ciertos principios de solidaridad que nos llevan a todos a trabajar juntos para encontrar ciertas cosas. Y eso es lo que es el principio de solidaridad. Pero yo creo que el modelo va a salir, vamos a salir. El tema es cuánto tiempo dura todo esto y cuántos quedan en el camino, ese es el tema. Una última pregunta. Sí. Sí, soy Santiago Mateo. Coincido con Domingo que ha sido una lección magistral. Y bueno, me gustaría hacer un montón de preguntas, pero solo le voy a hacer una que... Diga nomás. Antes de hacérsela, que va a ser directa, necesito para poder enfocarla bien enrollarme un poquito. Y es cómo veo la situación yo, ¿no? Yo veo la situación como aquel que tenemos un bosque, ese bosque nos ha dado oxígeno. La gente ha pasado a su alrededor y ha visto árboles y ahora mismo empieza a percibir árboles podridos. Pero dice, seguro que el interior está muy bien. Y hay corzos y sigue habiendo animales, etcétera. Llega de una situación en que alguien que conoce ese bosque sale, ese bosque está podrido. Pues entonces, esta es la pregunta que yo le voy a hacer. ¿No cree que el modelo económico ha fracasado y otro posible modelo económico nuevo, esta es la pregunta, esté localizado en el consumo? ¿O un modelo económico basado en el consumo es el culpable de lo que nos está pasando? Muchas gracias. No, es una pregunta bien
bien profunda. Mire usted, yo creo que el exceso de consumo, por así entendido, ha sido un factor que ha estado también detrás de todo esto, ciertamente, ¿no? El consumo y el derroche, el despilfarro como concepto, pero lo que pasa es que el modelo depende del consumo. Y si la gente no compra cualquier cosa, no hay desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos para reemplazar esas exuberancias del consumo privado con otras formas de consumo social que permitan seguir con la dinámica del crecimiento? Si usted no tiene consumo, no mueve la máquina del mercado para producir. Entonces, y eso de alguna manera está implícito. Si ustedes leen el discurso de Obama, dice en algún momento, vamos a movilizar las fuerzas que nos permitan convertir el viento y el sol en energía, dice esa frase muy bonita. Es decir, que de alguna manera él está apuntando en el concepto a que haya otras formas de consumo, basadas de consumo y de inversión, que permitan mantener el motor. El tema es ese, que hoy en día le importa mantener el consumo, cualquier tipo de consumo. Y en eso hay un problema serio que usted dice, que es lo que usted está apuntando y tiene razón. Ahora, tenemos que tener consumo, porque si no, la máquina no se mueve. Ahora, ¿será el consumo individual o podrá haber un consumo de tipo social? Sí que lo hay. El consumo social de mejorar las infraestructuras, de mejorar la educación, la salud, eso también es un consumo de tipo social. Pero hoy por hoy nuestro consumo depende fundamentalmente de mantener las máquinas de todo esto que estamos viviendo cada vez. Y eso es lo que es el motor. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese motor siga funcionando con un consumo que sea mucho más cualitativamente diferente? Ese es el tema. Déjeme intervenir, si puedo. Yo es, por ejemplo, de lo que ha pasado estas Navidades. Estas Navidades, bueno, yo tengo un niño que ha cumplido los 3 años, ya se entera un poquito los juguetes, y mi mujer y yo hemos decidido que en vez que tenga 10 juguetes que nos vienen del exterior, que contaminan muchísimo, etcétera, etcétera, en otros países pues son más baratos, entonces puedes tener 10 porque son más baratos y te traen, pero después cuando analizas un poquito las empresas ves que son contaminantes, son un horror. Entonces hemos decidido que tenga uno, pero de una empresa que sepamos que tiene unas políticas por lo menos que va persiguiendo la sostenibilidad. Entonces, ese consumo cualitativo es lo que yo creo, lo que me ha contestado. Tener un consumo cualitativo que no significa no tener un consumo, sino tener un consumo de calidad. Eso va a significar, en todo caso, que el consumo público va a tener que tener un impacto mayor. Es muy posible que el Estado, a través de esos grandes programas, sea un poco el gran propulsor del consumo, que está cayendo dramáticamente. Ha caído 2% en Estados Unidos. O sea, eso es muchísimo, Si usted piensa, por ejemplo, los Estados Unidos tienen 14 billones de productos, ¿no es así? Y la Comunidad Europea por ahí anda. 70% es consumo, son 10 billones, o trillones, como dicen los americanos. Y 10 pongamos otros 10 en Europa, tenemos 20 trillones o 20 billones de dólares de consumo. Si cae un 5%, es una cifra, son 100 billones de recursos menos para mover la máquina. Ahora, la idea es consumir cualquier cosa, sí, está bien, pero ¿por qué no aprovechamos para estimular el consumo con consumos cualitativamente diferentes, que toquen los viejos temas que tenemos? Uno hay muy importante, el medio ambiente, ¿y sabe cuál es el otro? La pobreza, la pobreza. Pero para encontrar esas cosas, el tema de la solidaridad juega mucho. La pobreza concebida no solamente como la pobreza de los países ricos, la pobreza de los países pobres. Ahora, eso es una etapa superior de la conciencia social del mundo. Yo no sé si estamos en eso todavía, no lo sé, pero creo que por ahí irían las salidas para salir al encuentro de lo que usted percibe muy bien, como que el consumo, ¿qué consumo? Cualquier consumo, es el tema, pero al mismo tiempo tenemos que tener consumo, si no la máquina no se mueve y no hay empleo y demás. Es el tema.